Hola a todos y a todas, como se dice ahora, quienes están en la sintonía de Historia Vivida con Daisy Cañón y Daniel Reyes. Hoy Daniel no nos acompaña, pero tenemos un invitado muy especial que está con nosotros y es el general Óscar Naranjo. General, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Daisy, un gusto saludarla, saludar a todo su equipo y saludar a su inmensa audiencia a través de este canal. Bueno, sí, muchas gracias. Yo sé que esta conversación, más que entrevista, va a tener mucha acogida y sé que muchas personas la van a reproducir. Yo les quiero contar pues el país conoce al general Naranjo, pero yo quiero contarles que él es, bueno, en la biografía él dice politólogo, político. Yo digo más que todo policía. Él es administrador y es director de la Policía Nacional de Colombia. Fue vicepresidente desde el 30 de marzo de 2017 hasta el 7 de agosto de 2018. En este momento es general retirado de la Policía Nacional y también fue negociador plenipotenciario del gobierno en el proceso de paz con las FARC. Hay un aspecto de la hoja de vida del general, es que es una persona muy reconocida en no solamente en Colombia, sino también en el resto del continente, porque, sobre todo en América Latina, porque su experiencia, su vasta experiencia persiguiendo delincuentes, pues lo ha puesto en una posición de asesor, de consultor, que puede enseñarle a otros países, a las fuerzas militares, especialmente me imagino la policía y grupos de investigación, sobre cómo combatir el crimen. En general, quiero que hablemos de lo que pasó en la Alpujarra. ¿Cómo lo interpreta la visita, la subida a la tarima de delincuentes que estaban en la cárcel de Itagüí? Daisy, comienzo por poner de presente que el gobierno debería reconocer a estas alturas que está pagando un alto costo político con ese llamado tarimazo eh, que mostró y dejó participar a cabecillas de estructuras de crimen organizado. Es un costo eh, que implica una especie de rechazo general, casi unánime, donde no solamente la clase política, la oposición, sino también los gremios, los empresarios, pero particularmente los ciudadanos están sentidos y les parece que es un hecho censurable. Ese, digamos, es el punto de entrada para yo empezar a decir qué es lo que exactamente creo que trae como consecuencia haber llevado a estos individuos para darles tribuna pública y exhibirlos como si fuesen actores políticos. La verdad es que el sueño dorado de los narcotraficantes en Colombia, desde las épocas de Pablo Escobar, de los Rodríguez Orejuela, es ser tratados como políticos, incursionar en política y tratar a través de ese ejercicio simulado de política legitimarse ante la sociedad. Eso, digamos, nació con Pablo Escobar, incluso cuando ofreció que pagaría la deuda externa colombiana y que pues, a cambio de participación política y de impunidad. Me parece que lo que sucedió ayer es una confusión grande en lo que significa tener una mesa de conversación sociojurídica con fines de sometimiento a la justicia, no de negociación política con estas personas de estructuras criminales, y la confusión entonces radica en que tratando, según el argumento que ha expresado la propia responsable de esa mesa, la senadora Zuleta, de que eso buscaba transparencia, me parece que también confunden transparencia con esa tribuna que le ofrecen. No hay necesidad, buscando la transparencia, de darles vocería política. Y la verdad es que son personas que están sentadas en esa mesa porque dicen tener injerencia sobre cerca de 12,000 personas vinculadas al delito en la ciudad de Medellín. 12.000. Y esas son las Hombre. cifras que se han hecho públicas recientemente y que ellos, digamos, permanentemente están mencionando. Entonces uno dice, bueno, si son personas que están en proceso de rehabilitación, buscando sometimiento a la justicia, ¿qué explica que tengan una relación directa con esos
jóvenes delincuentes que están en las calles de Medellín. Pues la única conclusión es que siguen siendo cabecillas determinadores del comportamiento de esos combos así llamados en la ciudad de Medellín. Sí, hay unos conceptos muy específicos sobre el tema jurídico, porque dicen que lo que usted decía, pues aquí no hay ningún diálogo, no están dentro de un proceso de política de sometimiento, no hay marco jurídico, porque solo el Código Penal lo define. Entonces tendrían que, para poder entrar a un proceso, además lo que decía ayer la defensora del pueblo, ¿no? Que ellos no están dentro de ninguna categoría, que son personas ya condenadas y ellos son responsables de sicariato, terrorismo, masacres, extorsiones, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas, abusos a menores sexuales, en fin, hay una serie de delitos que solamente podrían ser tratados dentro de un marco jurídico que no existe. Entonces, ¿qué sentido tenía? ¿Era solamente un show? Pues la verdad es que la ley de paz total, evidentemente, y así lo ratificó la Corte Constitucional, sí abre la posibilidad de tener conversaciones sociojurídicas con propósitos de sometimiento a la ley de personas que estén integrando estructuras de crimen organizado. Pero a renglón seguido, la Corte fue enfática en afirmar que era necesario tener marco jurídico, es decir, ley de sometimiento. Y en ese sentido, aquí uno nota que hay una zona gris donde se convoca la mesa, se nombran gestores, representantes del gobierno para esa conversación sociojurídica, pero pues al mismo tiempo no hay ley de sometimiento aún, por un lado. Y por otro lado, ayer, digamos, salió con toda nitidez y claridad que las leyes de sometimiento usualmente son aplicables para personas que no están condenadas, están en ejercicio del delito, por decirlo así, pero quien ya fue condenado, fue penado, eh, y a través de una sentencia no ha lugar a ningún tipo de beneficios, porque se supone que él está ya en proceso de rehabilitación. Ese es un tema que jurídicamente pues no está resuelto, y que crea, digamos, esta confusión donde yo lo que veo es que estas personas privadas de la libertad, pagando condenas, están esperando recibir un tratamiento que los pone solamente de cara a lo que podría ser un indulto o una amnistía. Sí, pero dentro de eso, obviamente está aquí prendiendo la luz porque estaba viendo muy oscuro. Dentro de esas, eso tiene que haber un proceso, ¿no? Esto no es como que yo me siento y digo, lo saco de la cárcel y nos sentamos a dialogar, porque Colombia tiene una larga historia de procesos de paz, ¿sí? Sí, Desde Guadalupe Salcedo. Entonces, y ¿qué de hecho, están? digamos, yo puedo mencionar con toda claridad la experiencia que viví en el gobierno del presidente Santos siendo vicepresidente, cuando fui designado, digamos, representante del gobierno para adelantar conversaciones con los voceros representantes del llamado Clan del Golfo, con miras a un sometimiento a la justicia que significaba el desmonte y el desarme de esa organización. Pero para hacer eso se necesitan reglas claras, se necesita actuar dentro de un marco jurídico, se necesita tener absoluta claridad de cuál es el propósito, porque si el propósito, como se ha mencionado, es desescalar la violencia en Medellín sin que sea claro de cuál es la sostenibilidad de ese acuerdo, vamos a repetir experiencias del pasado, no solamente en Colombia, sino como, por ejemplo, las que se vivieron en El Salvador, donde hubo pactos de desescalamiento que basados en el apaciguamiento, que no son sostenibles porque esos pactos realmente se producen entre delincuentes y el Estado es un poco el testigo de ese acuerdo entre ellos, para que no se ataquen,
para que no extorsionen, para que no asesinen. Pero muy triste, digamos, que la seguridad pública de una nación corra por cuenta de la voluntad extrainstitucional de personas que están al margen de la ley y que nos llevan a vivir situaciones donde el Estado queda reemplazado por esa supuesta voluntad de disminución y desescalar el conflicto. Sí, algunos de los que acompañaban al presidente Petro, la senadora Zuleta y Benedetti, muchos de ellos defendiendo lo que había sucedido, decían que en el pasado muchos gobiernos habían dialogado con delincuentes. Ese ha sido como el caballito de batalla de ellos, pero yo recuerdo, general, cuando usted estaba en la vicepresidencia, la información que se daba al país. En los procesos siempre hay una parte pública de comunicación. Y esto fue tomado por sorpresa dentro de un proceso que no existe. Sí, realmente, digamos, ese argumento de que gobiernos se reunían con ellos por debajo de la mesa, pues si hubo casos así, pues esos casos en algunos momentos fueron denunciados, eh, hicieron públicos, ahí nuevamente la prensa colombiana, como lo ha hecho a lo largo de esta triste historia nuestra, ha sido un actor fundamental para dar transparencia. Pero Sí. sobre esas lecciones, digamos, de poca transparencia, lo que hicimos en el gobierno del presidente Santos fue justamente establecer unas formas, unos métodos y unos contenidos basados en la seguridad jurídica para avanzar en un proceso de sometimiento. Y por esa razón, yo puedo decirle hoy al país, en ese momento yo tomé la determinación como jefe de ese proceso desde el gobierno, cuando me senté por primera vez a la mesa con ellos, que ya se habían reunido antes con otros funcionarios, de poner unas reglas claras. ¿Qué regla? No habría reuniones por fuera de la vicepresidencia de la República. Es decir, yo no quería ir a cárceles, yo no quería ir a fincas, yo no quería reunirme en hoteles. Era una negociación con sede institucional. Dos, todas las reuniones serían objeto de grabación para luego levantar un acta que se compartía con la Fiscalía General de la Nación para que no hubiese ninguna posibilidad de manipulación de esa reunión. Entre otras cosas lo hice porque a lo largo de mi vida profesional como policía vi que siempre personas que se sentaron a hablar con narcotraficantes resultaron extorsionadas por esos narcotraficantes, porque esos narcotraficantes los grababan, manipulaban, ponían en boca de esos negociadores o de esos interlocutores palabras que nunca habían dicho, y yo quería evitar eso. Y en tercer lugar, decidí que yo sería el único vocero para actualizar a la opinión pública semana a semana sobre los avances de ese proceso. Con todas las dificultades que hubiese, las informábamos, no con ánimo triunfalista, sino realista del avance o no, pero esa era una demostración total de transparencia. Entre otras cosas, lo que más favorece una negociación de esa naturaleza es justamente transparencia en el marco de la reserva, de contenidos sensibles, y eso también hay que identificarlo. El ser transparente no significa estar anunciando cosas que no se han obtenido, no significa estar anunciando posturas que no se han llevado a la mesa de conversación, no significa dar por hecho situaciones que le pretende a uno imponer en una mesa del contrario. Eh, y por eso digo, el argumento de que es en función de la transparencia realmente se puede superar de otra manera y no con esa vitrina y con esa tarimazo, como se ha llamado. Sí, que se lo puso así Humberto de la Calle. General, usted como policía, yo sé que ustedes llevan la policía en el corazón hasta la muerte. ¿Cómo interpreta, cómo lo siente después de que ustedes luchan contra la delincuencia, capturan, se va a un proceso, los condenan y están en la cárcel? ¿Qué se siente como policía ver este espectáculo tan deprimente?
Pues mira, yo creo que hoy el país necesita actuar con firmeza, pero también con serenidad. Y yo parto de la base, digamos, de mi propio aprendizaje con los años, de que los colombianos en general no podemos ver la justicia como un ejercicio simplemente punitivo y de venganza sobre el criminal, y que el sistema punitivo está para la resocialización y no para el castigo. En ese sentido, digamos, lo que quiero decir es que hay que respetar a las personas que están privadas de la libertad, si están, digamos, allá cumpliendo como deben cumplir con un régimen penitenciario. Yo creo que el respeto a la población carcelaria en Colombia pasa por reconocer que a pesar de todo, ellos tienen una dignidad como seres humanos. Y en ese sentido, yo digo a estas alturas de mi vida, a pesar de haber perseguido a estos delincuentes, de haberlos llevado muchos a que estuvieran detrás de las rejas, eh, no lo hice nunca como se dice popularmente para que se pudrieran en las cárceles. Lo hice pensando que hay un Estado que tiene obligación de resocializar, buscando la reinserción y dando, como se dice hoy, una segunda oportunidad. Pero otra cosa es ver que estas personas eh, quieran de manera aspiracional, jugando con su poder y su injerencia sobre delincuentes que siguen actuando en las calles, obtener una visibilidad política y un protagonismo político que no se merecen. Porque lo triste, digamos, de esta situación es que en la política las formas y los contenidos son claves. Y en ese sentido, me parece que ver la institucionalidad arropando pseudopolíticamente a unos delincuentes que están en proceso ciertamente de resocialización, pagando condenas, que lo que hace es confundir. Y la confusión la viven particularmente los más humildes. Yo, digamos, he recibido llamadas y yo mismo me cuestiono, ¿qué están pensando hoy los tenderos de las comunas de Medellín que se ven obligados a pagar extorsión, eh, las personas más humildes que pagan el gota a gota, cuando el ejercicio de esa actividad criminal pues está dirigida en muchos casos por personas que están en la cárcel? Sí. Hay algo que leía yo ayer, antier, como que esto ha sido la noticia del día, como en Colombia todos los días tenemos algo más grave que lamentar, que estos personajes delinquen desde las cárceles, tal como lo hizo Pablo Escobar. No sé los Rodríguez Orejuela, pero de Pablo Escobar yo estaba en el gobierno Gaviria y recuerdo que pues llegó Tom Quinn, padre de Darcy Quinn, a mi oficina. Él era el corresponsal de la revista Time y me mostró un escrito. Llegó con el periodista de Dallas Morning News y decía que Pablo Escobar vivía pues en un palacio dentro de la cárcel de la catedral y que adicionalmente seguía delinquiendo. Y yo lo leí y le dije, y esto me dijo, es que lo voy a publicar, pero necesito pronunciamiento del gobierno. Yo subí al despacho, hablé primero con Miguel Silva, después con el presidente y les mostré la nota. Y fue cuando se decidió pues hacer una visita, llevar periodistas. Cometimos muchos errores y el peor error fue la fuga de Pablo Escobar y decir que lo estábamos trasladando. Pero hay lecciones de cómo ellos siguen delinquiendo, porque si usted dice que hay 12.000 personas actuando, ¿cuántas bandas quedan libres? Y es que, por ejemplo, la oficina, este pesebre es de la oficina y es una banda pues grandísima. Se supone que pueden estar obviamente desde las cárceles delinquiendo. Daisy, eso nos lleva a una reflexión, digamos, como nación, como Estado, como sociedad. Y lo digo, digamos, con crudeza, pero lo digo claramente. Nosotros hemos fracasado de manera realmente grave frente a la política de resocialización, y eso significa frente a la política penitenciaria y carcelaria en Colombia. Y ese no es un déficit de hoy. Mm. Realmente lo que estamos viendo en América Latina, porque es un fenómeno también global, y menciono estos datos, Daisy. En América Latina,
el número de personas privadas de la libertad recluidas en centros penitenciarios ya pasa de 2 millones de personas. Y entonces el drama que tenemos es que crece el delito, crece la violencia, crece la población carcelaria y el problema no cede. Y no cede, entre otras cosas, porque, como está demostrado en el caso de Venezuela con el Tren de Aragua, que nace en una cárcel, sindicalista preso, convierte en un centro de comando y control de una estructura transnacional, lo que demuestra ese caso de Venezuela, como demuestra el caso en Ecuador, donde desde otra cárcel se daban las órdenes para asesinar y cometer magnicidios. Las cárceles han transitado de ser unos centros de reclusión con un hacinamiento que realmente maltrata y pone a esta población en condiciones infrahumanas. Algunos llegan a considerar que hay una violación sistemática y permanente de sus derechos humanos en las cárceles, cosa que yo comparto, pero además de eso pasaron de ser esos centros de hacinamiento a centros de comando y control del crimen. Y uno se pregunta, digamos, en el caso colombiano, para no hablar del resto de América Latina, ¿cómo ha sido posible que no resolvamos ese problema? Y que cada vez que hay una fuga, cada vez que hay un registro masivo, como el de hace 2 días, en una cárcel y se encuentren más de 70 celulares dentro de la cárcel, haya una especie de call center para la extorsión, no estemos repitiendo lo mismo. Es que hay corrupción, es que hay 67 sindicatos en el INPEP, es que no hay las locaciones ni la infraestructura necesaria y suficiente para atender a esa población. Si eso es un problema tan grave, ¿por qué no lo resolvemos? Realmente ahí yo creo que hay un mea culpa del Estado colombiano, de los gobiernos y también de la sociedad, que debería reclamar con más fuerza que ese tema apareciera, por ejemplo, de cara hoy a las plataformas de campaña política de los candidatos. Pero sobre eso poco se habla y la verdad es que hemos normalizado la corrupción en los centros carcelarios, hemos normalizado la situación donde las cárceles son esos centros de comando y control del crimen y hemos normalizado una situación donde hay privilegios en esas cárceles y hay reclusos de primera, segunda y tercera. Sí, eso es cierto. El tema de los patios, ¿no? Que son bandas completas dentro de los patios y cómo negocian estar en un patio mejor. Es una cosa preocupante, yo lo digo como periodista porque lo conozco. ¿Cómo vio la posición del ministro de Defensa siendo un militar retirado que dice que él supo que llegaban esos delincuentes cuando estaba en la tarima? Se Sí, vio débil. yo parto, digamos, de la base de la respuesta que él dio el día de hoy, que es una respuesta un poco más estructurada, donde él comienza por marcar cuál es la competencia de su ministerio en estos temas de política de paz total, donde realmente él no toma decisiones en esa materia, donde menciona al mismo tiempo el marco legal que permite sacar esos individuos de la cárcel para en el marco de la mesa de paz total. Y yo lo que creo, digamos, es que hoy los colombianos necesitamos rodear con mucha fuerza la acción de todo el ministerio y de sus fuerzas militares y de policía. Me parece que el nombramiento del ministro, un oficial retirado, de alguna manera ha transmitido confianza y seguridad a los miembros de la fuerza pública y que él está haciendo su mejor esfuerzo. Eh, digo, por ejemplo, cuando se produjo el secuestro de los 57 soldados, la respuesta del ministerio, en mi opinión, fue clara y contundente. Vamos a rescatarlos. Tienen el mérito de haberlos rescatado sin haber hecho un solo disparo. Sí, una acción además muy rápida, ¿no? Una acción rápida, una acción que ha estado acompañada de un mensaje contundente de que
no más a esa situación. Y yo lo que digo es, la posición en que queda el ministro es una posición muy difícil, pero finalmente pues él hace parte de un gabinete donde el presidente es el que toma las decisiones. Él no podría haberse negado si hubiera sabido de antemano que iban a subir a los delincuentes. Usted que ha sido vicepresidente, director de la policía, que ha estado dentro del alma de un gobierno, es difícil retirarse, ¿o no? Porque eso implicaría, bueno, me voy del ministerio si no estoy de acuerdo, como hicieron los primeros ministros que nombró, que cuando no estuvieron de acuerdo se fueron. Gaviria, Cecilia López, Ocampo, pero ahorita parecen todos apuntalados con miedo. No, yo creo que, digamos, en el caso de él, me atrevería a decir, están haciendo un esfuerzo por preservar la estabilidad institucional del sector castrense, militar y de defensa. Y ahí hacen un esfuerzo enorme, un esfuerzo que incluso estuvo marcado por su propia designación. Él como militar en servicio activo era menos antiguo que los comandantes, luego entonces recurren a la figura del retiro y los otros comandantes, yo digo en un acto de realmente compromiso, viendo que eran más antiguos que él, se quedan como comandantes y reciben a un ministro de menos antigüedad que ellos. Sí, Porque que eso es extraño en las fuerzas militares y la policía. Eso no, eso es como si al director de neurología le nombran un muchacho que apenas está haciendo residencia por encima. Eso no se puede, no se hace sí, pero normalmente. ellos actuaron con grandeza, creo yo, hubiera sido muy grave que se hubieran retirado en función de ese tema de la antigüedad y por eso lo valoro. Ahora, el país también ha vivido situaciones, eh, digamos que uno dice, ¿por qué no asimilamos esas lecciones? Eh, fue muy público y notorio y todavía retumba, digamos, la visita de los paramilitares al Congreso. Cuando llegaron Mancuso y los paramilitares a tener vitrina en el Congreso, en el proceso de justicia y paz, hubo una reacción de la oposición, donde estaba el presidente actual, digamos, censurando esa participación de esos paramilitares en el Congreso. Lo que digo es, ¿por qué no mantenemos la coherencia La alrededor coherencia, de de cosas que acuerdo. deben ser? ¿Por qué en ese tiempo no podía ser y por qué ahora sí puede ser? Yo creo que los dos hechos fueron censurables, son censurables. Entonces, lo que me parece increíble es que repitamos las historias y no aprendamos de las lecciones del pasado. Ahora el presidente sale a decir que los responsables de lo que pasó y toda la divulgación y el escándalo es culpa de la prensa, que los periodistas somos los culpables, que porque no nos gustó que él llenara la plaza. Él tiende a desviar siempre con discursos sus errores, ¿o no? Sí, pero yo creo que no hay que caer en ese juego. Yo he sido crítico de la oposición en cuanto que parece siempre dejarse distraer por lo que son los argumentos reiterados del señor presidente de la República. Entonces se termina hablando de la prensa y no del hecho mismo. Se termina hablando de los temas de la forma y no de los contenidos. Yo siempre digo que cuando se molestan, no por lo que hicieron mal, sino porque nosotros lo contamos. Es el caso del proceso 8000, porque pues a mí me enviaron el cheque que abre el proceso y me contaba el fiscal Valdivieso que el expresidente Samper decía que la culpable del proceso 8000 era yo. Yo dije, ¿cómo así? No por lo que hicieron de recibir plata del cartel de Cali, sino porque yo mostré el cheque por café. Es que es así, esa es una actitud de quien está obrando mal, ¿o no? Y en general los medios siempre han estado, digamos, como en esa situación. Yo ahí no me sorprendo. Es decir, aquí se tiende a perseguir al mensajero y no al responsable. Eh, por ejemplo, hemos vivido situaciones donde lo más importante era establecer quién filtró la grabación y no el contenido de la grabación. Claro, la famosa rueda de prensa de Cepa y Fernando Botero con la pregunta de mi colega de 24 horas. Claro, ¿quién? ¿De dónde sacó la indagatoria? Sí, eso Sí, sí. fue Sí, es que el responsable es el que filtra, no realmente quien ha, ejecutado un hecho mal. Sí. ¿no? Y ya por último, se nos está terminando el tiempo, pero quería preguntarle sobre cómo se sienten las fuerzas, porque se habla mucho
de que el presidente, digamos, les ha disminuido la fuerza que tenía. Yo fui portavoz del ministerio por 3 años y conozco muy bien las fuerzas militares y la policía por dentro. Sí, de verdad las ha disminuido, les ha quitado poder. Mira, yo soy de los que, por haber estado tanto tiempo en la fuerza pública, de ahí sí combato un poco la idea de que haya esa afirmación genérica de que las fuerzas se están desmoralizadas o se van a desmoralizar. La verdad es que uno cuando está en esa situación, frente a crisis como la que estamos viviendo, saca más fuerzas de las que tenía antes. Y yo salgo en defensa, digamos, de la moral de la institución. Y llego a decir esto: si esas fuerzas no tuvieran la moral suficiente, no estarían entregando tantas vidas como están entregando nuevamente en Sí. función del cumplimiento de su deber. Es decir, alguien que no tiene moral no se hace matar por defender a los colombianos. Y lo que estamos viendo, tristemente, después de que las cifras en el 2016, con la firma del acuerdo de muertes de militares y policías habían caído casi a cero, es que hoy hay un rebrote preocupante y doloroso de muertes. Y para mí cada muerte lo que significa es que adentro hay moral y sigue habiendo compromiso con el cumplimiento de las obligaciones, con la necesidad de proteger a los colombianos y de ser fieles a la Constitución. Ahora, ya de otro lado, es indudable que las fuerzas arrastran un debilitamiento de tiempo atrás. Ya en el gobierno anterior, digamos, se habían perdido cerca de 40.000 efectivos entre miembros de militares y policías, como resultado, entre otras cosas, en la policía de una sentencia que disminuyó nuevamente la edad de pensión o de asignación de retiro a 20 años, no a 25. Esos cupos no se llenaron. Y entonces hubo un primer bache, digamos, relacionado con pérdida de pie de fuerza. Pero por otro lado, pues lo ha dicho el propio gobierno, hay problemas fiscales que están en todo caso disminuyendo presupuestalmente lo que debe ser una obligación para asegurar el funcionamiento de las fuerzas. Y ahí yo veo limitaciones. Ha sido pública también la manifestación de las fuerzas y el propio ministerio de que la flota helicoportada está disminuida, que están tratando de mantenerla y recuperarla. Y dijo el ministro esta mañana en una entrevista de manera muy enfática que él no admite que se diga que están de brazos cruzados. Sí. Y la verdad, Y tiene razón. Una yo lo, cosa es que tengan bajas, etcétera, yo pero de lo, yo, brazos cruzados la fuerza pública jamás está de yo lo brazos, es menos en acompaño, este país. yo lo acompaño en eso y además también para ser justo con el gobierno. Es decir, yo he escuchado al presidente en más de una ocasión decir que hay que arreciar las acciones contra las disidencias de Mortisco, que hay que terminar de restablecer la situación en el Catatumbo. Por lo menos en la forma, digamos, ese De mensaje. palabra, a lo mejor solo de palabra, pero Sí. Ahora, lo que sí es cierto, y así lo dijo el segundo comandante del ejército estos días, cuando le preguntaron por qué la situación del plateado no se supera, él fue claro en decir, este no es un tema solo de militares y policías, aquí no ha llegado la totalidad del Estado a acompañarnos en esta tarea. sí, eso es cierto. Bueno, general, se nos acaba el tiempo, pero le agradezco infinitamente. Siempre es un gusto Pues, hablar con usted. Yo lo admiro profundamente, sé que ha trabajado por el país y yo creo que todos los colombianos queremos a la policía y la sentimos como propia. Y también a las fuerzas militares. Muchísimas gracias, le deseo mucha suerte, éxitos en su trabajo y que siga como docente y siga escribiendo libros. Nos gracias, Daisy, vemos muy amable, pronto. gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.